Buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Escribió José Martí en La Nación de Buenos Aires el 17 de abril de 1884. Los hombres se sienten agradecidos a los seres extraordinarios, a los que les despiertan en el espíritu, alarmado o aturdido, la generosidad, el impulso expansivo, la comunión con lo eterno y el universo, la nobleza redentora y deleitosa. De uno de esos hombres, de los que los hombres se pueden sentir, de los que los seres humanos se pueden sentir agradecidos, seguiremos hablando hoy en esta mesa redonda, vinculándolo a un acontecimiento que hace 60 años, sin duda, estremeció también la historia de este país. El desembarco del Granma, los hechos posteriores, lo que legaron para la historia, pero sobre todo la impronta de ese hombre que guió aquella expedición, es el eje central de nuestra mesa redonda de hoy, que tengo el placer de compartir con la doctora Ana Cairo Ballester, profesora titular y consultante de la Universidad de La Habana y Premio Nacional de Ciencias Sociales. También con la doctora Francisca López Sibeiro, profesora titular de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana, Premio Nacional de Historia. El doctor Elier Ramírez Cañedo, historiador, investigador, escritor, uno de nuestros más jóvenes historiadores en el país, y también me acompaña esta tarde Eberto Norman Acosta, historiador, investigador, quien ha estado siguiendo durante muchos años toda la historia relacionada con el Yate Grama, quien acaba de presentar una reedición de sus libros, porque son 2 tomos, La Palabra Empeñada, una acuciosa investigación de los preparativos de la expedición del Granma. Con ellos estaremos compartiendo nuestra mesa redonda de hoy. A ustedes los invito a adentrarnos en el camino de la historia y en la dimensión del hombre que ha hecho historia en estos 60 años de Cuba. Bueno, Santiago, yo era un revolucionario que estaba comprometido con mi movimiento. Habíamos salido de Isla de Pinos, continuaban las mismas situaciones por las cuales nosotros habíamos atacado el Moncada y habíamos pasado 22 meses en Isla de Pinos en presidio. Y había salido Fidel para México y otro grupo de compañeros, Raúl y otros, y decidí unirme con mis compañeros. Arranqué en el vapor, hablé con Yeye, le dije que me facilitara la manera de obtener el pasaporte. Ella trabajaba en un bufete de José Manuel Gutiérrez. Me pidieron mi pasaporte, hice algunas incursiones para conseguir la plata para poder ir. Hablé con el viejo mío, el primero que me prestó dinero fue él, fuera, otros compañeros, y reunimos unos cuantos dólares. Recuerdo que mi pelotón fue el último en descender. El primer expedicionario en tirarse al agua fue René Rodríguez, que como era muy delgado, el agua le daba pecho y le decía a Fidel, ya de pie se puede caminar bien. Cuando se tiró Fidel, mucho más corpulento que él, Fidel se hundió en el lodo. El único bote que teníamos se bajó para poder ayudar a llevar los pocos metros que nos separaron de la costa. Los pertrechos del personal se hundió. Y mi pelotón fue el último en bajar. Y de todos los expedicionarios, el Che y yo los últimos en abandonar el Granma, que por cierto, cuando nos bajamos por la proa, el Che y yo comentábamos que en definitiva cómo se llamaba este barco. Y no le habíamos el nombre. Y él dijo, seguramente en la popa lo tiene. Entonces yo fui caminando hasta la popa del barco para ver y vi. Y así le comuniqué el que se llama Granma. Quizás hoy, 60 años atrás, era el día más incierto de aquella heroica expedición. Había ocurrido la derrota de Alegría de Pío, las escasas fuerzas revolucionarias que quedaron se habían dispersado, pero entonces comenzaba precisamente aquella leyenda
que se hizo historia, que recordaba Raúl en su discurso el pasado día en la Plaza de la Revolución Antonio Maceo. Comenzó aquella convicción de Fidel de sí se puede. Y fue una convicción que vino desde antes, cuando, como dice el libro de Berton Norman, hubo una palabra empeñada. El propio Fidel en algún momento decía, quizás nos equivocamos en haber empeñado aquella palabra, pero una vez que lo dijimos había que cumplirlo. ¿Cómo valora Eberto toda aquella etapa de preparación del Granma, que en mi opinión personal es quizás lo que más nos emula en la historia a Fidel con Martí, en esa organización de Martí del 95, de Fidel ahora, de esta expedición del 56? Pero ¿cuántas lecciones de liderazgo, de organización, de forja revolucionaria nos dejó todos esos preparativos de la expedición del Yate Granma? Bien, Randy. Cuando el Yate Granma parte del puerto de Tupán, la madrugada del 25 de noviembre, con 82 expedicionarios, se inicia la última etapa de la lucha insurreccional del pueblo contra la dictadura. Pero no solo viene el Yate Granma, 82 expedicionarios, las armas que fueron obtenidas, los pertrechos, sino toda una concepción táctica y estratégica bien madurada ya por Fidel durante la etapa del presidio y después en el exilio, de cómo reiniciar la guerra necesaria y llevar adelante el proyecto revolucionario. De principio, Fidel partía de una premisa estratégica, y era que en aquel momento histórico era posible, mediante la acción armada, derrotar militarmente la tiranía y provocar en consecuencia el colapso del régimen y la toma revolucionaria del poder. Y esa lucha armada la llevaría a cabo una vanguardia de combatientes debidamente seleccionados y entrenados, que, a diferencia del Moncada, en el momento de iniciar la acción, serían respaldados por todo un movimiento revolucionario popular ya organizado previamente a lo largo del país, que serviría de apoyo y sostén. Todo esto iba en contra de la tradicional concepción que existía en los insurreccionalistas de que toda acción armada siempre debía contarse con el ejército y nunca contra el ejército. Ya el 15 de mayo, cuando la amnistía, ya Fidel esboza ese mismo día la nueva táctica que empleará durante los próximos días de esos 53 días de que transcurre, que es una intensa campaña periodista para demostrarle al pueblo que la tiranía ha cerrado todas las puertas y que es inevitable una acción armada. Al mismo tiempo ya ha comenzado la tarea de reorganizar el movimiento en todo el país. Ya el 12 de junio había dejado constituido la Dirección Nacional del Movimiento en una casa de la calle Factoría, y tal y como había anunciado o propuesto, el 7 de julio parte hacia México. Unos días antes ya lo había hecho su hermano Raúl. Ya cuando parte ya había dejado previamente detrás unas declaraciones a la prensa que decía exactamente: me marcho de Cuba porque me han cerrado las puertas para la lucha cívica. Y concluía: de viajes como estos no se regresa, o se regresa con la tiranía descabezada a los pies. En el exilio mexicano, él no deja nunca de estar al tanto del trabajo organizativo del movimiento en Cuba. Hizo un intenso movimiento tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba, en toda esa etapa. El 8 de agosto de 1955, él fecha el histórico manifiesto número 1 del 26 de julio del pueblo de Cuba, donde ella señala algunos principios organizativos y tácticos de la organización. Y dice exactamente: el 26 de julio no es un partido político, sino un movimiento revolucionario. Más adelante especifica: su dirección es colegiada y secreta, su estructura es funcional, con grupos de combate, organizaciones femeninas, secciones económicas, etcétera. Ya va delineando todo un proceso organizativo y estratégico. Ahora, uno de los momentos más importantes desde el punto de vista de lo que es la elaboración organizativa de Fidel es una carta del 17 de septiembre
que dirige a Carmen Castro Porta del Frente Cívico de Mujeres Martianas, donde sentenciaba, y así lo voy a citar: dos cosas son evidentes, decía Fidel. Uno, el éxito de toda revolución, como de toda guerra, depende fundamentalmente de la estrategia que se adopte. Una estrategia revolucionaria es siempre más complicada que una estrategia de guerra. No se estudia en ninguna academia y los militares, con sus rígidos esquemas mentales, suelen ser los menos indicados para concebirla. Y segundo, en un mismo proceso revolucionario, no a todos los grupos políticos les es dable aplicar la estrategia ideal. Depende decisivamente del papel que hayan desempeñado en la vida pública y de los intereses sociales que representen. Se entienden algunos aspectos metodológicos en esta carta y con respecto a la organización del movimiento, y señala como una de las tareas inmediatas. En 2 renglones se sintetiza nuestra concepción sobre la única forma posible e incontrarrestable de derrocar a la dictadura: la insurrección armada secundada por una huelga revolucionaria y un sabotaje completo de todos los medios de comunicación del país en el momento de la acción. En octubre, el 20 de octubre, Fidel y Juan Manuel Márquez parten a Estados Unidos. Hacen un periplo recorrido por varias ciudades estadounidenses. Y el 30 de octubre, en el Hotel Palm Garden, precisamente es que lanza su famosa consigna de 1956: seremos libres o seremos mártires. Un discurso que, por cierto, aparte de él, se ha logrado rescatar en audio. Existe. Y ya habían comenzado a llegar los grupos a México, se habían alquilado las casas campamento, comenzaba todo un proceso de entrenamiento. Primero, entrenamiento mucho más sencillo, hasta alquilar un rancho en Chalco donde hacen un adiestramiento de campaña. Pero ya desde esta fecha ya Fidel tiene una idea bien elaborada, que de destacamento de combatientes tendrá la histórica misión de reiniciar la lucha armada a través de una guerra irregular de guerrillas en las montañas de Oriente, y que se desarrollaría progresivamente hasta convertirse en un ejército capaz de compensar la desigualdad numérica en armas y derrotar al ejército de la dictadura, a la vez de promover con su acción la incorporación del pueblo a todas las formas posibles de lucha frente al régimen. Toda esta actividad de Fidel en México no pasa inadvertida para las autoridades, por los agentes de la tiranía, y presionan a las autoridades mexicanas. El 20 de junio de 56 cae preso Fidel con 2 compañeros más por agentes de la Dirección Federal de Seguridad. Comienza toda una redada el día siguiente hasta que culmina el 24 de junio con la ocupación del rancho de Chalco y la detención de un nutrido grupo de combatientes donde estaba el Che, etc. Es en ese momento, con ese sentido realista que tiene de enfrentar las circunstancias y de tratar de sobreponerse y vencerlas. Era un poco como la Fernandina para Fidel. Exactamente. Es que Fidel en este momento anuncia que de una forma muy audaz una nueva concepción táctica de lucha, que él anteriormente había rehuido, no lo había aceptado, que era imprescindible coordinar esfuerzos con otras organizaciones insurreccionales que se enfrentan a la dictadura. Ya el 6 de agosto, ya en libertad él, gracias a las gestiones del presidente Lázaro Cárdenas, Fidel insiste en una entrevista con el gerente de la United Press en Cuba y menciona: después podremos discutir, ahora solo es honrado luchar. Viene todo un periodo de encuentros con Fran País, que lo visita 2 veces en México, José Antonio Echeverría. El 29 de agosto, arriba México, se firma la Carta de México. El 1 de septiembre, Fidel cruza el río Bravo y se entrevista con el expresidente Carlos Prío en McAllen, Texas, donde se acuerdan coordinar algunas acciones, etc. Y ya a finales del mes se adquiere el yate Granma y se alistan para la partida. Existieron distintas intenciones por parte de varios compañeros
de hacerlo desistir un poco de la partida, de posponerla un poco para crear condiciones en Cuba. Pero Fidel siempre trató, como decía la palabra empeñada, de cumplir la palabra y la promesa hecha al pueblo. En el 56 seremos libres o mártires. En el 56 seremos libres o mártires. La estancia en México se vio, en este caso, alterada por la traición de Rafael del Pino, ocupación de las casas en Sierra Nevada, etcétera, y el 24 de noviembre todos los 3 grupos que estaban en México coinciden en Tuxpan y abordan el Granma. Cuando hablaba de que ya Fidel venía en el Granma con todo un cuerpo teórico, unas concepciones tácticas y estratégicas, también venía con una férrea voluntad de sobrepasar cualquier adversidad. Como mencionabas, en Alegría de Pío, el 5 de diciembre se dispersa el contingente expedicionario, se sufre en total de los 82 combatientes 56 bajas, que representa el 68% de los integrantes de la expedición. 21 resultaron muertos, la gran mayoría asesinados por los guerreros. Otros 21 capturados por el enemigo. 14 logran escapar del cerco y algunos heridos o enfermos. Esta situación requirió realmente un nivel de una férrea voluntad de sobreponerse a las adversidades, y eso es lo que en fin de cuentas se ha heredado en el movimiento revolucionario cubano. Por eso Fidel, cuando recibe a Raúl el 18 de diciembre en Cinco Palmas, le pregunta ¿cuántos fusiles traes? Y dije, no, yo traigo 5, yo con los 2 que tenemos ya tengo, ahora sí ganamos la guerra. Eso es un ejemplo de su voluntad. Una lección sin duda de cómo organizar la batalla, de cómo buscar la participación de los más diversos sectores dentro y fuera del país para lo que habría de venir, pero sobre todo de cómo hacer firme el compromiso. Si se dijo, pues habrá que cumplirlo. Seremos libres o mártires en el año 56, y hace 60 años pues comenzaba esa etapa definitiva hacia el triunfo revolucionario. Gracias, Heberto. 82 hombres en un barquito que es de paseo. ¿Cómo podían ir allá adentro, Arsenio? Muy difícil, pero bueno, lo hicimos. Y además de día no podían estar en la... No, de día cuando veíamos cualquier movimiento de un helicóptero que vimos un día, un avión que a lo lejos, un barco de carga o de superficie, tratábamos de entrar y estar dentro de la embarcación, pero era muy difícil porque encima de la cubierta de la embarcación, del techo de la cabina, ahí vinieron 3 o 4 compañeros todo el tiempo, no sé qué pudieron aguantar ahí, acostados ahí con una soga que se ponían por aquí, porque con el oleaje y eso no caer al agua, pero fue muy difícil. Es un barco que está diseñado para unas 12 o 14 personas. Y además había un norte, lo que le llaman un frente. Que nos vino acompañando, hubo que salir, parece que tuvimos que salir muy precipitadamente por la información que Fidel tenía y salimos cuanto antes, cuanto pudimos concentrar todo lo... ¿Cómo fue la salida del río al mar? Que dice usted que fue violento, entrar al mar. Cuando entramos, que pasamos Rompiente, que entramos al Golfo de México. Por el río salimos bien, muy despacio, tomando todas las precauciones. Fidel dijo que si teníamos que salir combatiendo no teníamos otra opción, porque ya estábamos todos juntos, todas las armas, todo el sacrificio, todo lo que se pudo reunir para hacer el continente y salir hacia Cuba. Y entonces salimos despacio, unos 18 kilómetros donde estaba el Granma anclado, a la Rompiente, que estaba el puesto de control. Y cuando salimos al mar, ya en el Golfo, fue la impresión aquella que el barco empezó a luchar contra aquellas grandes olas, que se elevaba y caía. Pero alguien le dijo también que era imposible que el Granma hubiera hecho esa travesía en 7 días. Me lo dijo el capitán que trajo una réplica del Granma que se le donó a México, y en Cuba lo donó a México, y México lo mandó a una escuela de la Marina,
Y cuando el primer festival de la juventud que se celebró en La Habana, vino ese Granma con 82 jóvenes mexicanos acompañados con otras embarcaciones en otras condiciones, ¿no? Él me dijo, yo no quise hacer esa pregunta. Bueno, y si Fidel Castro tenía concepciones claras de cómo enfrentar aquella lucha armada que vendría después del desembarco del Granma, también desde mucho antes tenía claro que había que hacer una nueva manera de política en Cuba. Para la profesora, ¿cómo Fidel transformó la manera de hacer política en este país, los conceptos establecidos? ¿Cómo pudo, como decía Eberto, pues no solo hacer una revolución contra el ejército, sino también contra el imperio? Bueno, creo que en primer lugar hay que tener en cuenta, bueno, la política en Cuba era la política que seguían los partidos políticos dentro de un sistema democrático liberal burgués y eran unos partidos electorales. Ahora estamos ante una situación muy diferente, es decir, lo que se está concibiendo es una revolución. Y entonces creo que Fidel piensa la revolución y hace la revolución. Y por ahí es que viene la diferencia con, digamos, en sentido muy general, ¿no?, con la política que habitualmente se hacía. Creo que cuando Fidel se plantea, y lo vemos desde el Moncada, ¿no?, cuando él se está planteando un proyecto, está viendo un proyecto que en una circunstancia determinada tiene que ir por la vía de la lucha armada, porque la coyuntura así lo demanda, pero es un proyecto para hacer una revolución, es decir, una transformación de la sociedad. Y esto va a marcar una diferencia esencial con los modos de hacer política que se venían. Quizás aquí hay que recordar a Martí, del cual Fidel siempre se mostró muy heredero de su pensamiento y de su obra, cuando Martí decía la guerra es un procedimiento político. Es decir, no es solamente el hecho militar en sí mismo, sino es un medio para lograr algo. El propio Martí, cuando estaba preparando su revolución, la que él concibió, él decía que el cambio de mera forma no merecería el sacrificio a que nos aprestamos. Es decir, por tanto, esto lo podemos llevar al tiempo de Fidel. Cómo Fidel se está planteando un proyecto transformador de la sociedad cubana que debe realizarse por medio de la lucha armada. Y si vamos, digamos, al Moncada, ¿no?, los hechos que más conocemos, se plantea una acción militar, bueno, en el cuartel Moncada y en el Céspedes. Una vez que se tomara el cuartel, se tuvieran las armas con que el pueblo podría combatir, dar a conocer el manifiesto del Moncada. Además, inclusive hasta esto, es decir, una vez que hubiera certeza, se da a conocer el manifiesto del Moncada. Manifiesto del Moncada que denuncia la situación, pero que ella habla de que es una revolución inacabada. Es decir, hay una concepción aquí, una revolución inacabada. Y entonces se remite a la tradición histórica, Céspedes, Martí, Guiteras, Chivás. Es decir, cómo determinados proyectos que no se han realizado, hay que realizarlo. Por tanto, es una acción para lograr este cambio. Luego, conocemos bastante, en general el pueblo de Cuba conoce bastante, la historia me absolverá. Creo que es importantísimo cómo Fidel reconstruye este discurso para que se publique, para que se difunda clandestinamente, por supuesto. Y aquí no solo va a explicar la acción que se hizo, las circunstancias y la coyuntura, sino que va a dar un programa. ¿Cuáles son las leyes que se van a poner en vigor una vez que se alcance el poder? Va a definir ese concepto de pueblo, pero me parece importante cuando él dice, decimos pueblo si de lucha se trata. Es decir, ¿quiénes son
cuáles sectores de la población serían los interesados, los participantes activos en esta labor transformadora. Y da a conocer también los 6 problemas fundamentales que atendería la revolución: el problema de la tierra, la industrialización, la vivienda, el desempleo, la educación y la salud del pueblo. Es decir, le está diciendo a la gente hacia dónde va la revolución, en qué campos va a producir la transformación. Por medio de la lucha armada. Cuando está preparando, después de la salida de prisión, y está preparando lo que va a ser el gran, es decir, la expedición, cuando está preparando, buscando recursos, como tú decías, un poco un periplo similar a Martí, buscando recursos, recorriendo las emigraciones, todo esto. Heberto hablaba del 8 de agosto del 55, el manifiesto número 1 del movimiento 26 de julio, pero en diciembre da a conocer también el manifiesto número 2. Y del manifiesto número 1, creo que es importantísimo cómo ya va a concretar aquí un programa específico: proscripción del latifundio, reivindicación de las conquistas obreras que habían sido derogadas, etcétera, industrialización, rebaja de alquileres, nacionalización de los servicios públicos, construcción de 10 ciudades escolares, extender la educación, extender la cultura, etcétera. Es decir, está preparando una expedición que debe venir, pero está a su vez diciendo para qué. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el programa que se va a cumplir? Es decir, que la guerra es el medio para este programa revolucionario. Programa revolucionario y acción militar que van a ir imbricadas, y donde Fidel va a ser combatiente directo en el campo militar de batalla y en el campo de las ideas, y siempre en una primera línea, siempre en primera fila. No solo piensa la revolución, la hace, y la hace con su presencia física siempre en la primera línea. Y quizás podemos recordar cuando transcurre el tiempo y llegamos a enero del 59. En enero del 59 él dice: ahora empieza la revolución, todo va a ser más difícil. El 16 de abril del año 61, el entierro de las víctimas, viene y él le habla al pueblo: esta es la revolución socialista de los humildes, por los humildes y para los humildes, porque esos que iban a combatir, empezando por él, tenían que saber por qué combatían, cuál era la meta, y por eso ese día lo dice. Y otros muchos momentos que pudiéramos recordar, el 5 de agosto en el Malecón, es decir, siempre en la primera fila, con las ideas y con la acción. Es un político que llama a actuar y que actúa, que concibe la revolución y la hace, la dirige y está en la vanguardia de ella. No es un populismo, es una política revolucionaria de transformación de un país, donde Fidel va a estar pensando y haciendo. Quizás, y quisiera terminar mi participación recordando, cuando el Che analizó si era una excepcionalidad la revolución cubana o no, él dice que la primera excepcionalidad es esa fuerza telúrica llamada Fidel Castro. Es decir, ese hombre que es capaz de hacer, de decir, de pensar, pero estar siempre delante, en la relación con los demás, con todos, pensando y haciendo. Esto hace que sea un político evidentemente revolucionario que va a cambiar el panorama de la política cubana. Gracias, profesor. Como Fidel es un pensador entonces resulta del siglo XXI, como el grande de verdad, y él es un grande de verdad, habla para su tiempo y lucha para su tiempo, pero es siempre capaz de hablar y de luchar para un tiempo que vendrá y que no va a poder ver personalmente. Es decir, que tiene la capacidad de proyecto, la capacidad de ser incomparablemente superior a sus circunstancias. Cuando uno ve a estos muchachos de hoy, de Cuba, yo por lo menos pienso en los muchachos que va a haber en la América Latina,
15 o 20, 30 años después de ahora, y que probablemente en una plaza que yo no sé cuál es, van a gritar, yo soy Fidel también. Es de las personalidades que serán un referente por los siglos de los siglos. Fidel Castro indudablemente es la personalidad más trascendente de América Latina en el siglo XX. Y lo es porque su gesta inició el ciclo revolucionario hacia el socialismo en este hemisferio. Y lo pudo iniciar porque se separó de los dogmas, de los conceptos tradicionales de la revolución de origen europeo, que tienen una visión porque ellos son los que inventaron el colonialismo, el imperialismo. Fidel se separó de ellos y gracias a ello pudo estructurar un pensamiento orientado a unificar las grandes mayorías en contra del imperialismo y sus aliados internos. Cuando el padre le dice, yo no dudaría que un día usted lucharía por la independencia de su patria. Quizás el padre lo dice muchas veces. En una carta memorable dice, me han dicho que posiblemente Fidel vaya a la cárcel, dice ahora. Sabe que está herido. La madre viene a La Habana en una reyerta estudiantil con la policía. Y dice, ahora comprendo que este mundo se viene a sufrir, padecer. Quiere decir, el padre profundamente identificado con su vocación. Y cuando va a buscar a Raúl, al más pequeño, y se lo lleva, el padre se da cuenta de que va a llevarlo también a cumplir el mismo destino. Quiere decir, su liderazgo alcanzó a la cuna, alcanzó a su pequeña tierra, alcanzó a la universidad antes de desencadenarse para hacer una revolución nacional y a convertirse en un líder político del continente y del mundo. Bueno, en Viaje a los Frutos, Ana Cairo hace un recuento de la visión sobre Fidel de muchos intelectuales. Nos construye un Fidel múltiple a partir de las reflexiones de muchos intelectuales cubanos y de personalidades también de otras partes del mundo, y que nos trae, por supuesto, a ese Fidel entrañable, pero también nos da las dimensiones de Fidel. 60 años después de aquellos acontecimientos del Granma, que Raúl, en estos días hemos escuchado varias veces, aquel momento en que decía que quizás fue la aventura del siglo, ¿no?, para los revolucionarios cubanos. ¿Cómo valorar la dimensión histórica de Fidel, su figura, las lecciones sobre todo que dejó en todo ese empeño, primero de organización de la revolución y después de hacer la revolución? Bueno, la pregunta es muy interesante y tendría una respuesta que pudiera ser hasta un curso que a lo mejor creo que en un futuro habría que pensar en... Tendríamos que hacerlo, ¿cómo no? Es decir, yo creo que Fidel es un buen ejemplo de cómo se construye un líder y cómo se desarrolla permanentemente hasta su muerte. Yo diría que el factor más sorprendente de Fidel Castro es su capacidad de aprender y al mismo tiempo de autocriticarse. Ustedes guardan aquí en el tesoro que es la mesa redonda un análisis que hace Fidel del Moncada y cómo él discute con Pedro Álvarez Tadeo. Eso es muy interesante, eso es un método en Fidel, eso no es algo particular, eso es un método en el Fidel, vuelve y una y otra vez sobre sus pasos. Yo diría que aprende de sus errores, algo que tiene que generalizarse en el movimiento revolucionario y en el mundo de la intelectualidad, aprender de sus errores. Y en eso Fidel da lecciones y que las continuará. Es muy importante también, yo creo, la capacidad de Fidel de dialogar, y voy a decir algo, en mi cuenta Fidel dialogó con 8 generaciones. Es decir, Fidel dialogó con 8 generaciones, porque tuvo la suficiente inteligencia para ocuparse de los jóvenes. Es decir, Paquita, Eberto, que estuvimos en un tiempo en la universidad, cuando los intelectuales estaban en formación, Fidel siempre dialogaba, no con los que ya estaban, sino también con los que se estaban en formación. Aparecía ahí en la escalinata universitaria y lo cada hizo rato. Hasta la última. Recordemos la carta que Fidel le manda a un dirigente de la FEU, que es la 8ª generación con la que él ha dialogado. Fidel dialogó, por ejemplo, con los hombres que conocieron a Martí
Es el caso de Sindo Garay, que lo quiso conocer, pero también dialogó mucho con las generaciones de intelectuales del siglo XX. Hay una foto histórica de Fidel y el Che entrevistándose con Emilio Roy de Leucheri. ¿Qué quiere decir? Que ellos se entrevistaron con Emilio Roy de Leucheri, que ellos reconocieron el papel y la función de las generaciones anteriores a ellos, pero que eran también decisivas en el proceso revolucionario. Esa es una de las lecciones más importantes de Fidel, dialogar, entender, yo diría que no solo a los que piensan como uno, sino sobre todo entender la lógica de los que no piensan como uno, pero que pueden ser capaces de aportar a tu proyecto. Y esto es muy importante. Esto es algo también, una lección que Fidel aprendió de la historia del proceso revolucionario cubano y de los procesos de liderazgo. Quien conoció y ha leído sobre Carlos Manuel de Céspedes sabe que Céspedes lo hizo. Dialogó con gente incluso que no solo eran sus adversarios, sino que fueron sus enemigos. José Martí vivió dialogando y discutiendo, pero siempre con la puerta abierta para entender al adversario y a entender las posibilidades de alianza particulares, parciales. Quiero recordar, porque dentro de unos días va a ser los 80 años de la muerte de Pablo de la Torrente Brau, pero Pablo de la Torrente Brau es uno de los grandes analistas de la revolución de los años 30. Ojalá Fidel hubiera podido leer todas las cosas que hoy tenemos en las obras de Pablo. Pero, por ejemplo, Fidel sí se leyó Realengo 18. Y a mí me parece muy interesante cómo Fidel es capaz de hacer de Tierra o Sangre, que es como se llama originalmente el texto de Pablo, un análisis militar de lo que está contando Pablo. No un análisis del tema agrario, sino qué ventajas militares. O sea, y lo mismo hizo cuando se leyó Por quien doblan las campanas. Es decir, y lo dice García Márquez con Crónica de una muerte anunciada. Es un estudio de balística, de que no podía hacer el tiro. O sea, Fidel tiene muchos Fideles en sí mismo. Y quiero decir esto porque es algo que hay que entender. Fidel no es una persona homogénea. Fidel es un líder capaz de desdoblarse de las maneras más increíbles. No es un iluminado, profesora, es alguien que llegó a donde la historia lo llevó porque supo hacer él mismo. Mira, de su conocimiento. El imaginario de Fidel dirá que Fidel puede ser un iluminado, un místico, pero Fidel es un ejemplo de las posibilidades de un método de trabajo. Yo creo que el imaginario de Fidel tendremos también que estudiarlo. Cómo Fidel fue visto, qué estrategias usó también dentro de eso, porque es un extraordinario comunicador. Como dije una vez, Fidel no empezó a hacer las cosas en el Moncada. Fidel viene del movimiento estudiantil. Fidel viene de la participación en uno de los partidos políticos que tuvo los métodos más modernos de hacer política, que se llamó el Partido Ortodoxo. Una vez me preguntaron, digo, Fidel viene del radio. Fidel sabía todo lo que se podía hacer en el radio y que no podía existir un político que no dominara las técnicas de comunicación radial, como no podía existir un político que no dominara la técnica del debate, y no del debate con papelito, no del debate a cara descubierta e improvisando sobre la marcha. Pero eso él lo aprendió no en las aulas universitarias, lo aprendió en las polémicas que se daban en la Universidad de La Habana y en los debates políticos. Eberto y Paquita han recordado estos años de preparación del Granma, pero es que Fidel vive en la polémica. ¿Cuántas polémicas tuvo Fidel Castro? Es una lista que hay que hacer de cuántas polémicas públicas y privadas, porque a veces él habla en una cosa y está refiriéndose a una polémica que está soterrada. O sea, es un extraordinario, diría, espadachín. Manejó la esgrima de la política de una manera, pero también fue un ajedrecista de la política. Y por eso que estaba recordando a Pablo de la Torrente Brau, que fue de los primeros que habló de las relaciones entre deporte y política, entre entrenamiento y política. Un buen político tiene que ser también un gran atleta de la política, con capacidades para tener muchos tipos de cosas. Tú hablabas de Viaje a los Frutos, pero yo realmente quise, durante todo el año pasado y una buena parte de hacer una segunda edición de Viaje a los Frutos, pero terminó haciendo un nuevo libro que se llama Audacia Cultural, Fidel Imaginarios.
Es un libro que no sé cómo va a salir, pero yo quisiera que saliera pronto porque me parece que podría ayudar mucho. Tiene una parte que se llama Recuerdos y Documentos, tiene otra parte que se llama Valoraciones, donde yo diría que la plana mayor de la intelectualidad cubana ha opinado sobre Fidel. Pero también vamos a ver cómo Fidel se alimenta de los resultados intelectuales de 7 generaciones. Fidel no es un mago, Fidel no es un adivino, Fidel aprovecha la experiencia histórica. Es uno de los políticos cubanos que más ha sabido apoyarse en los resultados. Aquí se hablaba, por ejemplo, de un movimiento revolucionario que tiene técnicas funcionales, pero eso está relacionado con el modo en que se reestructuraron los partidos políticos después de la caída de Machado, con vistas a la constituyente, que usaron las técnicas del funcionalismo y son los partidos que tienen un ala para la juventud, para las mujeres, agrarias. Eso vino sobre todo del análisis de la Revolución Mexicana, pero también vino, y lo voy a decir, de un estudio de los métodos políticos de Franklin Delano Roosevelt. En Cuba se conoció muy temprano las técnicas de Roosevelt, los elementos no solo del New Deal, o sea, la política del buen vecino, sino los elementos del welfare, o sea, la política del estado de bienestar. Y eso fue incorporado a los partidos políticos, y eso fue incorporado. Y Fidel aprende. Uno de los libros que Fidel está leyendo en la prisión es un análisis ya de qué queda del gobierno de Roosevelt, porque son preocupaciones. Yo oigo algunos análisis actuales y no se olvidan de que el gran gestor del estado de bienestar es Franklin Delano Roosevelt, y que hoy lo usan, pero no lo citan. Pero siguen trabajando con los factores que hay. Y para entender los Estados Unidos hay que conocer el legado de Franklin Delano Roosevelt, que no se limitó a los Estados Unidos. Entonces, por eso estoy hablando de esto. Fidel aprende de donde quiera que hay, incluida la literatura. Fidel es un gran lector de literatura. Nos ha apasionado de Los Miserables y de muchas otras. Una de las cosas que a mí me encanta es que, por ejemplo, Fidel en la cárcel se está leyendo Cecilia Valdés. Lo mismo se lee a Cecilia Valdés, que se lee a Cronin, que se lee, o sea, él disfruta la literatura y aprende por donde quiera. Esa capacidad de aprender, esa capacidad de ser un hombre. No me gusta la palabra renacentista. Fidel es un humanista del siglo XX. ¿Qué quiere decir? Que incorporó todos los recursos y todas las tecnologías del siglo XX. O sea, no se quedó en el Renacimiento. Fidel es un hombre, y hay los cuentos por ahí que ustedes tendrán que traer aquí, como Fidel aprendió computación, como Fidel aprendió todo, y acaba de decir Frei Beto, que estaba estudiando cosmología. Es decir, es un hombre que hasta los últimos días, hasta que cerró los ojos, estaba aprendiendo cosas. Y eso es justamente, yo diría, el otro elemento que a mí me parece importante en Fidel. Su capacidad eterna de mantener la cabeza activa. Nos enseñó a pensar. Ese es el más grande legado que tiene la Revolución Cubana y todo el pueblo de Cuba y del mundo de Fidel Castro. Muchas gracias, profesor. Y seguiremos los jóvenes reafirmando su concepto de revolución hasta el fin de nuestros días, luchando por esta revolución tan grande y tan enérgica que tenemos. Es un compromiso para los jóvenes cubanos reafirmar, vivir este momento histórico y reafirmarle al mundo entero de que nuestro comandante en jefe está en el pueblo, que no se ha ido y que estará para siempre en el corazón de todos los jóvenes cubanos. Fidel es todo para mí, gracias a él le doy por lo que yo soy. Él es revolución, él es todo, él es unidad, él es patriotismo, y lo único que puedo decir es que yo soy él, yo soy Fidel. Bueno, los jóvenes que han sido protagonistas sin dudas de estas jornadas de tributo a Fidel, que han sido, creo que quizás lo más extraordinario que ha pasado en estos días en que nuestro pueblo ha estado, pues rindiendo el homenaje a la figura de Fidel. De los jóvenes, Elier, de los que tú eres parte, ¿qué legado les deja Fidel para el presente, pero sobre todo para el futuro? ¿Cómo debemos mirar ese futuro con los ojos de Fidel? Bueno, realmente decir que, en primer lugar, si vamos a hablar de legado, el principal legado yo creo que se ha puesto en manifiesto en estos días, que es el pueblo cubano. Y dentro de ese pueblo también una buena parte de ese legado son los jóvenes, ¿no? Y yo diría
bueno, pudiéramos hablar de muchos legados, el presente, el futuro, porque realmente hay que ver siempre las figuras históricas de esas dimensiones, también una relación dialéctica, ¿no? Que siempre siguen siendo contemporáneos. Y Fidel va a ser contemporáneo por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Porque realmente sus ideas, sí, como decía Martí, se desaparecer, pero no desaparecerá mi pensamiento. Pero además de eso está la obra, está todo lo que dejó, decir, construido en la revolución. Yo pienso que uno de los legados, Randy, por supuesto, mi respuesta va a ser incompleta porque Fidel es un océano, además, que tú tratas de atrapar su horizonte y por más que lo intente es imposible, ¿no? Daría para varias mesas redondas, pero bueno, yo quizás me centraría en algunas líneas, además de esta que decía del pueblo, ¿no? El pueblo cubano. Es que nos enseñó que una revolución verdadera tiene que plantearse una y otra vez, desafiar los límites de lo posible, quebrar lo que parece el orden natural de las cosas, ese orden que también el sistema imperialista trata de imponer y producir un cambio revolucionario, pero que para ser un cambio verdaderamente revolucionario tiene que ser un cambio cultural que llegue hasta el nivel de sentido común de las personas. Y yo creo, hoy trataba de pensar un poco, ¿no? en Fidel, yo decía que pensaba que Fidel también es una cultura, entendiendo la cultura más allá de lo artístico y lo literario, es decir, porque es una actitud, es un cúmulo de ideas, es una moral también, una política revolucionaria y todo eso es una ética. Es una ética, es decir, él sigue toda esa línea de eticidad que, bueno, magistralmente, es decir, analiza Cintio en su libro, ese sol del mundo moral, y donde, por supuesto, dedica capítulos extraordinarios a la figura de Fidel Castro. Yo pienso que nos lega también el tema, la importancia del factor de la unidad. Es decir, Fidel es el mayor constructor de consenso, después siguiendo a Martí, que hemos tenido a lo largo de la historia de Cuba. Y eso yo creo que en estos momentos, en el presente y hacia el futuro, es importantísimo. Y bueno, esa capacidad, como decía la doctora Nacairo, de dialogar y de construir ese contento también con la participación de todos los sectores. Porque Fidel dialogaba con todos los sectores, con los estudiantes, con los intelectuales, con los trabajadores, con todo. Tenía esa capacidad y de todo realmente, como decía la doctora, aprendía también, ¿no? Y a partir de ahí se construía el consenso y por eso su huella está en todas partes. Por eso también se puede decir Fidel es Cuba, porque su huella, ¿dónde no está la huella de Fidel? Donde quiera que analicemos en estos años de revolución, es muy difícil encontrar un lugar donde no esté la huella del comandante jefe. Nos enseñó esa doble, sí, podemos caracterizar doble, ¿no? Virtud, ¿no? De los principios, de que los principios no son negociables, que en cuestiones de principios, como decía José Martí, también hay que ser como un erizo, pero al mismo tiempo esa flexibilidad táctica y de ser al mismo tiempo el antidogma por excelencia. La doctora Francisca López también hablaba un poco, ¿no? De cómo él se rebeló contra todos los dogmas de la época, con las maneras tradicionales de hacer política. Si se hubiera guiado por la teoría, no hubiera hecho una revolución como la que hizo, ¿no? Que se decía en esa época, con el ejército, sin el ejército, pero nunca contra el ejército. Bueno, la revolución se hizo contra un ejército moderno apoyado por la mayor potencia militar que existía en la época. Se decía también, algunos manuales decían que, bueno, hasta que no hubiera una situación revolucionaria, que se estableciera una ruptura entre las llamadas relaciones sociales y las fuerzas productivas y las relaciones sociales, hasta que no estuvieran las condiciones objetivas creadas, ¿no? Y bueno, Fidel en eso también nos dejó un legado que es la importancia del factor subjetivo. No es que desconociera los factores objetivos de la época, pero que entendió que el polo fundamental para el cambio, para una revolución, es el factor subjetivo y que eso se construye a través de la praxis revolucionaria consciente y organizada. Y eso también el Che en ese sentido también siempre defendió eso, ¿no? Que si nos guiábamos por las condiciones objetivas, nunca íbamos a hacer un cambio, nunca íbamos a hacer una revolución. Entre tantas cosas, bueno, de manera sintética, el concepto de revolución yo creo que es lo más resumido que podemos encontrar de todo ese manantial de ideas que nos deja como legado, que sí, como decía, veía una entrevista de Waldo Leiva, que le hacían a Waldo Leiva, del poeta, ¿no? Hace unos días, él decía, más que una firma, tenemos que llevarlo en el corazón y en la actitud
consecuentes nosotros con ese concepto. Y personalmente, como joven, que también fui de esa generación, de no sé si la octava o la novena generación, pero tuve el privilegio de sentir... Tú eres la 7. Es la 7, ¿no? Que fui, decir, fui guiado y fui conducido, y como parte de mi generación también, y sentí que el líder de mi generación también era Fidel Castro, que era el que nos convocaba, el que nos movilizábamos, que hacíamos las cosas que hacíamos con ese amor, con esa entrega, porque sabíamos que detrás estaba Fidel Castro. Y recuerdo el discurso histórico del 17 de noviembre del 2005, estábamos en la universidad, en el aula magna, y yo pienso que ahí él se sintió en confianza para decir las cosas que dijo, porque eran los jóvenes, por esa confianza que siempre ha tenido con los jóvenes, que es un discurso crítico, pero yo digo que es un optimismo crítico. Para nada es pesimista en el análisis, porque él lo que está haciendo es un análisis de la situación concreta, los problemas internos que teníamos en Cuba, pero todo el tiempo llamándonos al combate. Es esa capacidad de autocrítica a la que se hablaba aquí, Fidel revisando cada vez más la revolución, es decir, cada vez lo fue en el periodo de rectificación de errores, lo volvió a hacer en ese discurso, lo hizo en el 70 cuando la zafra los 10 millones. Exacto, y nos estaba movilizando a todos nosotros, a los jóvenes de la Federación Estudiantil Universitaria, los trabajadores sociales, para que dirigiéramos y estuviéramos al frente con él en esa batalla, porque como decía la doctora también, siempre ha estado en todos los momentos en la primera línea de combate, que también yo creo que es uno de los legados más importantes. Y el concepto de revolución que nos llegó después de una experiencia histórica. Sí, no fue el concepto que él alumbró el 1 de enero de 1959, fue el que llegó después de muchísimos años de batalla, de lucha, de enfrentar problemas, errores, y también de entender la capacidad, como tú decías, del pueblo de poder hacer muchas más cosas. Se fue construyendo todo el tiempo, una maduración, ¿no? Aunque ya cuando uno analiza, por ejemplo, las palabras de los intelectuales del año 61, él ya de alguna manera también al menos da una idea de lo que es ser revolucionario. Y yo creo que es muy importante, ¿no? Ya en ese momento ya tiene incluso una idea y da un concepto en ese sentido, pero por supuesto su experiencia y la suerte, la dicha que tuvimos también que sobreviviera todos esos años poniendo su vida una y otra vez, pero bueno, tuvimos la suerte que sobreviviera 90 años, le da esa gran madurez para sintetizar en esas palabras magistrales el concepto de revolución, que ahí está todo, está el antiimperialismo, está la solidaridad, está el ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, que fue algo que practicó y que nos legó también, esa sensibilidad humana extrema, que hay tantas anécdotas que se han dicho en estos días que lo demuestran, tomando esa mano a Ana Fidelia cuando estaba en los momentos más difíciles, y así pudiéramos mencionar muchos ejemplos que yo creo que también es un legado importante que nos deja hacia el futuro. Y lo más importante que recordaba Arlene aquí un día, y era que en el momento aquel de la enfermedad en que no sabía cómo iba a seguir, que el momento que iba a enfrentar de la operación, y todo el mundo lo miraba y él decía, no es en mí, lo más importante es que sigan la revolución, que la revolución siga adelante. Ese es el gran legado. Yo creo que sobre todo no hacen falta monumentos, su gran monumento es la revolución misma, es la obra que ha construido. Yo le agradezco muchísimo a ustedes haber compartido con nosotros hoy sus reflexiones, su aproximación a este acontecimiento histórico que ocurrió hace 60 años, pero sobre todo a la dimensión del líder de ese proceso que es Fidel Castro, y que sin duda pues su legado va más allá de lo que ahora nosotros, los contemporáneos, podemos hacer. Vendrán otras generaciones, la novena, la décima, la oncena, que seguirán hablando de cuánto Fidel Castro les ha legado y seguirán diciendo, yo soy Fidel, yo soy la revolución. Muchísimas gracias a ustedes. Seguimos en combate. No te fallaré, porque el camino que has marcado es el correcto. Y aunque es difícil transitarlo y no es perfecto, no te defraudaré. Soy tu soldado fiel. ¿Dónde está Fidel?